Vamos a resolver la ecuación 1.1x más 1.14 igual a 1.36. La solución es un valor de x que satisface la ecuación, lo que significa que la solución es un valor de x que hace que la expresión 1.1x más 1.14 sea igual a 1.36. Para resolver la ecuación para x, necesitamos aislar la x en un lado de la ecuación, pero debido a que la ecuación contiene decimales, primero debemos decidir si queremos resolver la ecuación con decimales en ella o múltiple por lados de la ecuación por un valor que borrará los decimales de la ecuación. En este video, limpiaremos los decimales de la ecuación antes de resolver. Para determinar por qué valor multiplicar ambos lados de la ecuación, necesitamos observar todos los decimales y determinar la mayor cantidad de lugares decimales que existen. Observe cómo tenemos como máximo 2 lugares decimales, lo que significa que podemos borrar los decimales multiplicando ambos lados de la ecuación por 10 al cuadrado, o 100. Entonces, para el primer paso, multipliquemos ambos lados de la ecuación por 100. Ahora, vamos a mostrar cada producto. Tenemos 100 veces 1.1x más 100 veces 1.14 es igual a 100. Multiplicado por 1.36 entonces, nuevamente, el atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Y por lo tanto, 100 veces 1.1x es igual a 110x más 100 veces 1.14 es igual a 114 es igual a 100 veces 1.36. Es igual a 136. Observe ahora que tenemos una ecuación básica de dos pasos que no contiene decimales. La solución a esta ecuación será la misma solución a la ecuación original, y debido a que podemos resolver x en dos pasos, esto a menudo se llama una ecuación de dos pasos donde el siguiente paso es aislar el término variable sumando o restando. Entonces, como no queremos esto más 114 aquí, debemos realizar la operación inversa u opuesta. Para deshacer más 114, restamos 114 a ambos lados de la ecuación. Y ahora simplificamos ambos lados. Restar 114 deshacer más 114 o 114 menos 114 es 0. Entonces tenemos 110x a la izquierda. Desde la derecha tenemos 136 menos 114, que es igual a 22. Y ahora tenemos una ecuación de un paso. Necesitamos resolver la ecuación 110x es igual a 22. Y debido a que 110x significa 110 veces x, necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación opuesta o inversa. Para deshacer la multiplicación por 110, necesitamos dividir ambos lados por 110. A la izquierda, dividiendo por 110 deshace multiplicando por 110, o 110 dividido 110 es igual a 1 y una vez x es x, entonces tenemos x es igual a 22 110 pero no podemos dejar la solución de esta forma. Si íbamos a dar la solución como una fracción, debe estar en la forma más simple. Pero debido a que la ecuación original contenía decimales, sería más común dar la solución como un decimal. Vamos y simplifiquemos la fracción primero. El mayor factor común entre 22 y 110 es 22. Y por lo tanto, para simplificar la fracción, dividiremos el numerador y el denominador por 22. Entonces, la fracción que tenemos x es igual a 22 dividido 22 es 1 110 dividido 22 es igual a 5. Entonces nuestra solución es 1,5. Pero 1,5 es igual a 0.2. Recuerde convertir una fracción a un decimal. Dividimos el numerador por el denominador. 1 dividido entre 5 es igual a 0.2. Antes de continuar, verifiquemos que nuestra solución satisfaga la ecuación sustituyendo x por 0.2 en la ecuación original. Realizando la sustitución, tendríamos 1.1 veces 0.2 más 1.14 igual a 1.36. Evaluemos el lado izquierdo de la ecuación en la calculadora, y asegurémonos de que sea igual a 1.36. Entonces tenemos 1.1 veces 0.2 más 1.14. Observe cómo obtenemos 1.36. Entonces, dado que 1.36 es igual a 1.36, esto verifica que nuestra solución sea correcta.
Espero que hayas encontrado esto útil.